Buenos días. Vamos a por el caso clínico número 10 y vamos a hablar sobre la tendinopatía del glúteo medio, ¿vale? O el también llamado a nivel de nomenclatura global el Greater Trochanteric Pain Syndrome, que sería lo que aquí le llamamos históricamente como la trocanteritis, que veremos que engloba mucho más que solo un dolor inflamatorio de la zona del trocánter. Vamos a ello. Esto es un varón de 64 años, montañero, que más o menos lo he puesto porque además de que la imagen era muy visual, también a la hora de presentar su caso me cuadraba perfectamente todos los síntomas clásicos de las tendinopatías del glúteo medio en las trocanteritis, ¿no? Entonces, acude a las 2 semanas después de una ruta de una semana por los Pirineos. Insidioso de los síntomas, sobre todo tras bajadas largas, me comenta. Dolor local en la zona del trocánter al dar el paso, pero también un dolor referido hacia el glúteo, hacia la zona posterior, hacia el muslo lateral, incluso a veces algo hacia la pierna, ¿vale? En la zona de los peroneos. También después dolor nocturno al apoyarse sobre ese lado o cuando está descansando sobre el contralateral por una tensión que nota en este lado. No llega a tener cojera porque al calentar se le mejora. En cuanto está sentado un buen rato y empieza, los primeros pasos sí que son dolorosos, pero en cuanto esa viscoelasticidad del tejido empieza a hacer su efecto, se le mejora. Y al enfriarse de nuevo empeora, ¿vale? Los primeros pasos tras sentado, como os digo, son los peores. Veis que, bueno, tiene ciertas relaciones con una posible tendinopatía. Ahora veremos. En la exploración física, bueno, tras 2 semanas desde que le empezó a que llegó a la visita de la consulta, no han variado los síntomas. Como os digo, tiene un patrón de dolor local en la zona de la inserción de los tendones en el trocánter, pero también un dolor referido muy parecido a este que vemos aquí, en este caso de un punto gatillo miofascial del glúteo menor. Dolor al caminar hasta calentar en escaleras, es decir, en apoyos unipodales. Dolor nocturno en el apoyo en el contralateral. Cuando está en posición de bipedestación en estático también, y esto hablaremos por qué es. Y dolor a palpación directa del trocánter, ¿vale? Sobre todo en la zona más posterior. En cuanto al test, el test de abducción contrarresistida y el Trendelenburg test son positivos y la palpación directa también, que se considera como otro test, ¿vale? Esto sería su situación. Aquí tenéis el test de Trendelenburg, ¿vale? Que esto es el signo de Trendelenburg. El paciente no claudicaba de esta manera, pero sí que le generaba un dolor en la zona que estaba aquí aguantando la tensión. Vamos un poco a por la anatomía del trocánter mayor y de los tendones glúteo menor y medio. Entonces aquí vemos una imagen anterior, lateral y desde posterior de lo que es la zona superior del fémur, con el final de la diáfisis femoral, cuello femoral, línea intertrocantérica, trocánter menor, trocánter mayor y cabeza de fémur con su cuello y cabeza, y en la cabeza con su cartílago. Aquí veremos un vídeo donde se pueden apreciar el glúteo medio y el glúteo menor. Se ve como el glúteo medio se inserta más en la cara más posterior y lateral. En cambio, el glúteo menor tiene una inserción mucho más pequeña y se inserta en la cara más anterior del trocánter. ¿De acuerdo? Aquí cabe resaltar que aunque no se vea, la trascendencia de la fascia lata o de la cintilla iliotibial que pasaría por encima de estos tendones es importante a nivel de la patología. Luego veremos en la ecografía. Aquí hay un par de artículos en los que hablan sobre las huellas insertivas de ambos tendones para que las sepamos visualizar bien en ecografía. Y como veis, habla de que el glúteo menor se inserta un poquito más anterior en esta zona, ¿vale? Y el glúteo medio tiene dos zonas de inserción. Una, el footprint lateral, y el otro, el superolateral o superomedial por en este caso, pero bueno, yo le llamo superolateral, porque en otros artículos lo llama así. Por debajo se insertaría el vasto lateral, que a veces ya ha dado signos de entesopatía en algún paciente. Y en este otro artículo se ve más claro cómo tenemos una faceta anterior para la inserción del glúteo menor, es decir, aquí en medio,
más o menos en esta zona, en la ecografía veremos un vértice, ¿vale? La tienda de campaña que le llamamos, o la pirámide, que nos divide una vertiente anterior y una vertiente posterior del trocánter. Entonces, cuando veamos la vertiente anterior, sabremos que estaremos en la faceta anterior, por lo tanto, en la inserción del glúteo menor, y en la faceta desde ese triángulo más posterior, que sería la faceta lateral, ahí se insertaría el tendón más aplanado del glúteo medio, y en la faceta más posterior que tenemos, la superolateral o superoposterior, aquí se insertaría un tendón mucho más potente que llega a hacerse luego intramuscular en el glúteo medio, generando a este nivel una inserción mucho más cordonal. ¿Vale? Estos serían los dos tendones del glúteo medio, que habrá que valorar ambos. Bien, ¿cómo se ve esto en la ecografía? Como os digo, cuando hacemos una imagen en eje corto de la zona del trocánter mayor, vemos aquí esta imagen en tienda de campaña con la vertiente anterior y la vertiente más posterior. Entonces, teniendo esta imagen como referencia, veremos que si nos colocamos más en la vertiente más anterior, tendremos en eje corto aquí una inserción de este tendón que será el glúteo menor, con fibra muscular del glúteo medio por encima. Aquí estaría. En cambio, si nos vamos hacia la vertiente más posterior, que sería, aquí estaría la tienda de campaña y medio la vertiente aquí vemos como dos zonas insercionales, que serían la faceta lateral con uno de los tendones y el final de la postero superior o postero lateral a este nivel con la más cordonal. Ahí está, los dos fascículos del glúteo medio. Si ahora hacemos un giro de 90 grados y colocamos buscando un eje largo, por ejemplo, del glúteo menor primero, veríamos cómo aquí tenemos esta inserción perfectamente visualizada del glúteo menor en la faceta anterior. Y lo mismo del glúteo medio. ¿Veis? Este tendón es la inserción posterolateral del tendón más posterior, del muy cordonal. Y veis cómo se nos hace intramuscular. ¿Vale? Aquí, todo esto que veis, todo es el glúteo medio. Esta es su parte más profunda, esta es su parte más superficial. Y esto lo que vemos, esta inserción, es ya a este nivel una aponeurosis intramuscular muy potente que nos hará. Entonces, cuando hagamos aquí un eje corto, no nos tenemos que confundir porque vamos a ver el paquete del glúteo medio, dividido en dos por esta gran aponeurosis, y va a ser no en la zona de abajo, sino en la zona más anterior, donde estará el glúteo menor a nivel profundo, ¿vale? No nos vamos a confundir. Vamos a ver patología. Bueno, me voy a parar un segundo en este nivel. ¿Veis? Encima de estos dos tendones, ¿vale? Del glúteo medio, si los quitamos, esto es el trocánter, faceta lateral y posterior superior. Todo esto sería glúteo medio. ¿Veis qué tenemos por aquí por encima? Esto sería la fascia lata, con su inserción ya del glúteo mayor por aquí. Y la fascia lata nos recubre, sin insertarse, nos recubre el trocánter mayor y a los tendones por encima, y sin insertarse hacia la rodilla. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos ese dolor en posiciones estáticas donde hacemos una apertura del ángulo de abducción? ¿Por qué tenemos esos dolores cuando estamos tumbados sobre el lado contralateral de la cama y tenemos el pie en estiramiento? Bueno, pues se ha visto que el síndrome de presión de la fascia lata sobre el trocánter mayor puede repercutir en un aumento del dolor por tendinopatías del glúteo medio y menor, ¿vale? Porque aparte de la propia tendinopatía pura, podemos tener ahí situaciones de impingement de la fascia lata, ¿de acuerdo? Además, la bursa, la famosa bursitis, ¿no?, que tenemos en el trocánter, que ya se ha visto que se da menos del 20% de las situaciones de un dolor de Greater Trochanteric Pain Syndrome, sería una bursitis, ¿vale? En el 80% de las veces está más relacionado con problemas de tendinopatías. Pero en las veces que sea esa bursitis, la bursa estará colocada, la bursa trocantérica o la bursa subglútea mayor, que son sinónimos, estará colocada entre la fascia lata y los tendones del glúteo medio. Es decir, todo este plano de clivaje aquí, donde pongo con el cursor,
ahí estaría la bursa subglútea mayor. Y cuando sean bursitis puras, las veríamos ahí. Ya haremos otro día un vídeo con bursitis del trocánter mayor. Dicho lo cual, vamos a ver imágenes de patología. Primero os voy a enseñar la imagen del paciente y luego os voy a enseñar imágenes de otros muchos pacientes. Esto sería un eje largo del tendón, que ya veis que está completamente engrosado. Es el tendón de la porción posterior, ¿vale? El más cordonal de los dos tendones del glúteo medio. Y veis que incluso tiene una calcificación o una irregularidad brutal de la cortical del trocánter. Un aumento una hipertrofia del paquete tendinoso, con una hipocogenicidad y, como os digo, esta clara calcificación en esta zona. Esto en eje corto lo podríamos ver también así. Vemos ya qué grosor nos coge todo este cordón, ¿vale? Del tendón del glúteo medio, que como veis a este nivel, en este caso sería intramuscular, ¿vale? Aquí tenemos la imagen también un poquito más posterior, en la zona que no hay. Eso es, en la zona que ya no existe esa. Me he confundido, disculpad. Este es el tendón cordonal más posterior y este que os he hecho la calcificación es el de la vertiente lateral, el más anterior de los dos. También el posterior se ve hipertrófico, pero se ve con una inserción normalizada a nivel de que no hay calcificación, pero como veis sí que es también hipertrófico y el dolor era claramente ahí. Ahí tenéis el vídeo en eje corto donde se aprecia, ¿vale? Esa entrada, de nuevo, esa entrada de la calcificación a la zona más tendinosa ahí. ¿De acuerdo? Este era el mismo paciente, repito, este es el tendón más posterior. Y con esto podéis ver cómo si de verdad se diferencian ambas inserciones, porque en una tenemos esta calcificación a este nivel, pero en la otra tenemos una inserción hipertrófica sin calcificación. Y ahí el vídeo en eje corto. Aquí tenemos otras tendinopatías, ¿vale? Veis aquí, es una imagen un poquito más antigua. Aquí una con calcificaciones también, se ve clara. Aquí un eje corto claro, un eje largo donde se ve una hipertrofia insercional muy potente del cordón posterior. Una tendinopatía, en este caso del glúteo menor, también muy hipertrófica, con calcificaciones y con una degeneración muy importante. El tendón sería, ahora os lo enseño otra vez, el tendón sería todo este paquete, ¿vale? Insertándose el trocánter en la faceta anterior. Y aquí también vemos otro glúteo medio que nos viene desde la aponeurosis intermuscular a nivel profundo y nos da una imagen insercional, que este es ya con el ecógrafo antiguo. Pero bueno, ya veis que la nitidez de la imagen no es la misma, pero el diagnóstico puede llegar a ser el mismo. Otra viene en profundo a nivel intramuscular y aquí esta hipertrofia, irregularidad. Otra imagen. Todas estas son con el ecógrafo antiguo porque son imágenes que quedan guardadas. Como ya decía la doctora, la radióloga, que es una de las mejores personas que he visto yo en el manejo de la ecografía, Silvia Martínez, solo encuentro aquello que busco y solo busco aquello que conozco. Entonces, más que tener un ecógrafo mejor o peor, creo que el detalle está en saber bien la anatomía y en saber qué es lo que tengo que ir a buscar para poder encontrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, aunque estos sean imágenes un poquito más antiguas, veis que si sabemos bien en qué zona tenemos que ubicarnos, se puede ver perfectamente la anatomía y la patología. Aquí tenemos otro caso, veis que es algo muy frecuente en consulta y aunque sea más típico en mujeres con un ratio 5:1, ¿vale? Pues en este caso el paciente fue un varón, ¿vale? Aquí os dejo un poco de bibliografía por si la queréis consultar y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.